Hola chicos, en este vídeo vamos a estudiar cuáles son los complementos del verbo y cómo los podemos identificar, ya que son un elemento imprescindible para dominar la sintaxis. Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver en qué punto nos encontramos. Es importantísimo que recordemos cuáles son los grupos sintácticos que nos podemos encontrar en una oración y a partir de aquí, qué complementos habrá dentro de cada uno de ellos. Recordad, dentro de un grupo nominal, el único complemento que podemos encontrar es el del nombre. Dentro de un grupo adjetival, solamente podremos encontrarnos con el complemento del adjetivo. Y dentro del grupo adverbial, solamente encontraremos el complemento del adverbio. Es decir, cada uno de estos tres grupos sintácticos, además de tener su determinante o su modificador y el núcleo, solamente podrá tener un complemento específico. En cambio, el grupo verbal es un poco más complejo, ya que además del verbo núcleo, puede tener hasta 7 complementos diferentes. El atributo, el complemento predicativo, el complemento directo, el indirecto, el de régimen, el circunstancial y el complemento agente. Por tanto, muy importante. Fijaos en este análisis que os pongo a continuación. Se trata de un grupo nominal, la puerta de mi casa, donde la es determinante, puerta es el núcleo y de mi casa es un grupo preposicional, pero ¿es un complemento circunstancial de lugar? Esto es un error muy típico. Fijaos en que el complemento circunstancial de lugar solamente lo podemos encontrar dentro de un grupo verbal. Dado que estamos en un grupo nominal, esto será un complemento del nombre. Estamos de acuerdo en que de mi casa de alguna manera está indicando un lugar, pero está complementando a la puerta, que es un sustantivo, por tanto, complemento del nombre. Pues bien, empezamos con el primer complemento del verbo, el atributo. Este es muy fácilmente reconocible, ya que siempre aparecerá con los verbos ser, estar o parecer, es decir, con los verbos copulativos. Además, siempre concordará con el sujeto, dando que está aportándonos un atributo, es decir, una característica o una cualidad de este. Por ejemplo, fijaos aquí. Carmen está cansada, donde Carmen es el sujeto y cansada es el atributo, es decir, la característica que concuerda con ella, con Carmen. Si en vez de Carmen fuera, por ejemplo, Javier, ya no sería cansada, sino que sería cansado. Por tanto, siempre hay una concordancia. Además de ello, fijaos en que el atributo se puede sustituir por el pronombre lo. Carmen lo está. Y antes de pasar al siguiente complemento, vamos a hacer una pequeña aportación, y es la del atributo locativo. Seguimos hablando de oraciones en las que los verbos son copulativos, ser, estar, parecer, pero el complemento que aparece a continuación no es un adjetivo y no indica una característica, sino que indica una situación, como estoy en casa, o indica la acción de tener lugar, como por ejemplo en el concierto es en Madrid. No obstante, no os preocupéis, porque lo importante es que la referencia sigue siendo que el verbo es copulativo. Pasamos ahora al complemento predicativo. Es muy similar al atributo, pero tiene una diferencia fundamental, y es que el verbo no es copulativo, no es ser, estar, parecer, sino que es cualquier otro tipo de verbo. Vamos a fijarnos en este ejemplo de aquí. Carmen llegó cansada. Fijaos en que cansada sigue siendo una característica que concuerda con Carmen, pero el verbo es llegar, no es copulativo. Por tanto, aquí hablamos de un complemento predicativo. Bien, voy a deciros cómo podéis identificar fácilmente este complemento cuando estéis haciendo análisis sintáctico. Lo primero que os aparecerá por la cabeza es que este complemento responde a la pregunta ¿cómo? Es decir, estáis analizando la oración, Carmen llegó cansada y decís, ¿cómo llegó cansada? Por eso automáticamente en vuestra cabeza aparecerá la idea de escribir esto, complemento circunstancial de modo. No os dejéis llevar por ese primer impulso y fijaos bien que os aparezca una bombilla delante de vosotros y fijaos, hacer la siguiente pregunta. ¿Ese complemento que yo creo que es circunstancial de modo concuerda con el grupo nominal
que tengo una oración, en este caso con el sujeto? Evidentemente sí. Carmen llegó cansada, pero Javier llegó cansado y ellas llegaron cansadas. Hay una concordancia. Por tanto, se está indicando una característica. Cuando esto sucede, nos encontramos ante un complemento predicativo. Fijaos en cambio en este otro ejemplo. Carmen llegó rápidamente. Aquí también estamos respondiendo a la pregunta cómo. Sin embargo, rápidamente es un adverbio, de modo que nunca va a poder concordar con ningún otro elemento de la oración. Normalmente los complementos predicativos concuerdan con el sujeto, pero a veces también concuerdan con el complemento directo. Fijaos en este ejemplo de aquí. Tengo los zapatos sucios, donde el sujeto está omitido, soy yo, el verbo es tengo. Los zapatos es el complemento directo y sucios es un complemento predicativo que está concordando con el complemento directo. Tengo los zapatos sucios, tengo el zapato sucio o tengo la zapatilla sucia. Pasamos ahora a uno de los complementos que más habitualmente nos encontraremos en las oraciones que analicemos, el complemento directo. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Tú haces los deberes o ella felicita a su amiga. Fijaos en que son verbos transitivos, es decir, verbos que exigen siempre un complemento directo para completar su significado. Tú no puedes decir tú haces, harás algo, o ella felicita a alguien en particular. Estos complementos normalmente son grupos nominales que se pueden sustituir por los pronombres átonos lo, la, los, las. Por ejemplo, en tú haces los deberes, podemos decir tú los haces. Pero además hay una técnica infalible para reconocer el complemento directo, y es pasar la oración a pasiva. Al hacer esta conversión, veremos que el complemento directo se convierte en sujeto. Tú haces los deberes son hechos por ti. Cuando esto se produce, tenemos la prueba irrefutable de que es un complemento directo. Fijaos en este otro ejemplo. Ella felicita a su amiga. El complemento directo, en ocasiones, también es un grupo preposicional introducido por la preposición a. Solemos encontrarlo cuando incluye a personas. Podemos hacer esta conversión. Su amiga es felicitada por ella. Evidentemente, al convertir la oración a pasiva, esta A desaparece al principio, porque un grupo preposicional nunca puede ser un sujeto. No obstante, sigue siendo a su amiga un complemento directo, porque además podemos decir ella la felicita. El complemento indirecto en muchas ocasiones también suele acompañar al complemento anterior, al directo. ¿Cómo lo podemos reconocer? Normalmente se trata de un grupo preposicional introducido por la preposición a, como en este ejemplo. Devolví el libro a David. Fijaos bien, porque os acabo de decir que el complemento directo a veces también tiene esta estructura, a más una persona normalmente, pero en la mayor parte de las ocasiones lo encontraremos cumpliendo esta función, la de complemento indirecto. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar qué función cumple? Primero, ya sabéis, convertir la oración a pasiva, porque en el caso de que ese complemento se convierta en sujeto, hablaremos de un complemento directo. En cambio, si al hacer la conversión a pasiva el complemento no cambia, es porque ese complemento es indudablemente un indirecto. Al hacer la conversión a pasiva, el complemento indirecto no sufre ningún cambio. Fijaos, en devolví el libro a David, si lo pasamos a pasiva, tendríamos el libro fue devuelto a David, de tal modo que a David se queda exactamente igual. Además, el complemento indirecto se puede sustituir por los pronombres le en singular y les en plural. Es decir, aquí en vez de devolví el libro a David, podríamos cambiarlo por le devolví el libro. En este caso lo analizaríamos de esta manera. Le sería un complemento indirecto, pero sería un grupo nominal con un núcleo dentro.
El complemento de régimen verbal en muchas ocasiones también se suele confundir con el complemento directo. Esto se debe a que, al igual que el directo, es un complemento exigido por el verbo, pero este tiene una importantísima particularidad. Hay una serie de verbos que nos están exigiendo una preposición. Por ejemplo, siempre que construyamos una oración con el verbo pensar, será pensar en, acordarse de, confundir con, arrepentirse de. Pues bien, todo este complemento que empieza con la preposición será un complemento de régimen verbal. Y en este momento os quiero añadir este paréntesis, porque es un error también muy frecuente. Los verbos de movimiento o desplazamiento, como ir a, salir a, entrar a, llegar a o venir de, no van acompañados de complementos circunstanciales, sino de complementos de régimen. Es decir, si por ejemplo decimos voy a casa, ese a casa no es un complemento circunstancial de lugar, sino que es un complemento de régimen. Y en definitiva, dado que estos complementos siempre van introducidos por preposiciones, serán siempre grupos preposicionales. Aquí tenéis un par de ejemplos. Mirad, la película trata sobre el espacio, donde la película es el grupo nominal sujeto, trata sobre el espacio el predicado verbal. Trata es el núcleo y sobre el espacio es un complemento de régimen, ya que el verbo tratar siempre nos va a exigir la preposición sobre. Por otro lado, también es muy habitual que encontremos los complementos de régimen acompañados de complementos directos. Y aquí tenéis un buen ejemplo de ello. Él mezcla café con leche. Mezcla es el complemento directo, porque tú puedes decir él lo mezcla. Y con leche es el complemento de régimen, porque tú cuando mezclas algo, lo mezclas con otra cosa. Ya estamos terminando y llegamos al complemento circunstancial. Este es muy sencillo precisamente porque es un complemento opcional, no exigido por el verbo, y lo único que hace es aportarnos datos, información extra, adicional, que en muchos casos puede ser muy importante, pero lo interesante es que tú este complemento lo puedes suprimir sin que la oración quede agramatical. Es decir, habrá evidentemente menos datos informativos, pero la oración no es incorrecta. Aquí tenéis toda la lista de complementos circunstanciales que debemos dominar. Muchos de ellos ya los conoceréis, pero otros son un poquito menos frecuentes. Mirad, tenemos el complemento circunstancial de tiempo, como por ejemplo, nosotros fuimos ayer, el de lugar, como lo encontré aquí, el de modo, como trabajas estupendamente, o el de cantidad, por ejemplo, me duele mucho. Todos estos complementos son también fácilmente reconocibles porque se pueden sustituir por un adverbio. Además de todos estos, tenemos otros, como el complemento circunstancial de causa, como en lo hizo por un buen motivo, el de compañía, como voy contigo, el de finalidad, como ahorramos para las vacaciones, el de beneficiario, como es esto lo compré para vosotros. Fijaos en que el de finalidad y el de beneficiario son muy parecidos, dado que todos tienen un objetivo. No obstante, el de beneficiario es mucho más concreto, ya que el objetivo último es una persona. Finalmente, tenemos otros como son el de materia, por ejemplo, elaboré una ensalada con queso, o el de medio, por ejemplo, hablan por el móvil. Y finalmente terminamos el listado de complementos verbales con el agente. El complemento agente lo encontraremos exclusivamente en las oraciones pasivas, y es más, no aparecerán todas ellas, ya que es un complemento opcional que puede aparecer o no. Fijaos, el fuego es apagado por los bomberos. Por los bomberos es el complemento agente. Podemos omitirlo si lo deseamos. Podemos decir el fuego fue apagado o es apagado. Evidentemente nos faltará un poco de información, pero la oración no resulta gramatical. ¿Cómo podemos reconocer este complemento? Por un lado, es muy fácil de reconocer porque tenemos que identificar que nos encontramos en una oración pasiva, porque el verbo está construido con el verbo ser más participio.
y esta información tendremos que aportarla en la clasificación de la oración. Pero además también lo podemos reconocer porque empieza con la preposición por. Además, tenemos otro truco, que es convertir la oración a activa. Si decimos la oración activa, sería los bomberos apagan el fuego. Fijaos en que el complemento agente se convierte en sujeto en la voz activa. Y para terminar, solamente me queda deciros que practiquéis, ya que los complementos del verbo no son difíciles, pero exigen un poco de paciencia y de ejercicio.